Cuando desde el Ministerio de Ambiente hablamos de transición energética, lo hacemos desde la perspectiva del ambientalismo popular, que entiende que la vulnerabilidad energética es algo que tenemos que abordar integralmente. Actualmente en la escuela primaria tenemos una matrícula de 5 alumnos entre primer y segundo ciclo. Los niños que asisten a las escuelas rurales unitarias son los hijos de los puesteros o encargados de las estancias de la zona, del radio de cada escuela. Ellos ven las distancias y ahí eligen las escuelas a las cuales mandar sus hijos. En el caso de los alumnos, tenemos el alumno que recorre la mayor distancia, tiene 25 kilómetros desde su casa hasta la escuela. Después tenemos distancias mucho más cercanas, no por ello es de desconocer que es un esfuerzo también para sus familias, por más que sean menos kilómetros, de 7, 5 kilómetros. Cuando llegamos a la escuela nos encontramos que tenemos que prender el grupo electrógeno, que va con nafta y eso demora, porque una vez que se prende el grupo, recién ahí se puede prender la luz y la calefacción. Así que bueno, nos demora el tiempo que le podemos dedicar al OPA óptico. Además, tenemos que traer el combustible desde el territorio todos los días. Eso hace que somos nosotros las que acarreamos los bidones. Los problemas específicos es que hemos llegado a la escuela con todos los chicos, tanto con frío como con calor, y el grupo electrógeno no arrancó. Ese día nos perjudica, no tenemos buena internet, no tenemos luz, calefacción. El ruido que hace el grupo electrógeno es tremendo y es convivir todo el tiempo con ese sonido. En términos de enseñanza, debido a la deficiencia de los equipos anteriores, teníamos limitaciones con respecto al uso de las netbooks por el tema de carga. Teníamos inconvenientes cuando no había sol, que se nos cortaba internet. Y obviamente que se nos limitaba también el aprendizaje debido a que no podíamos prender las luces y si era un día nublado teníamos que usar luz natural, acercarnos a las ventanas para poder trabajar y sí, también si no podíamos prender la impresora, por ahí tenía que yo prever eso y traer impreso desde mi casa. Elaborar un proyecto que permita identificarlas claramente, relevar las necesidades energéticas de cada uno de esos establecimientos y poder diseñar equipos fotovoltaicos que abastezcan todos sus consumos para que puedan desempeñar sus actividades de forma normal. Los sistemas que se instalaron son sistemas fotovoltaicos, como hemos dicho, aislados, entonces no hay red eléctrica que llegue a estas escuelas. Por lo tanto, para funcionar necesitan también baterías. Entonces en todas las escuelas se instalaron los paneles fotovoltaicos y las baterías. Básicamente se pensaron de que las escuelas puedan en un futuro como crecer en consumo energético y también en comodidad y calidad de vida para los alumnos y las docentes. Entonces creo que fue importante realizar la formación con una persona que estaba físicamente con nosotras del otro lado respondiendo todas las consultas, por más tal vez que eran muy sencillas, pero para nosotros implicaban esto, saber qué hacer, cuándo hacer y que alguien me responda. Para nosotros fue fundamental eso. Está contribuyendo mucho a la educación tecnológica de nuestros alumnos. Entonces, este cambio que nosotros vamos a tener, que nos va a permitir tener una energía estable, y ya contar con el servicio de internet y no el temor que se vaya la señal ni nada. Ahora tenemos que readaptarnos a este nuevo sistema de luz, de estos nuevos equipos que podemos tener otras posibilidades y bueno, de a poco vamos a ir adquiriendo distintos electrodomésticos que podemos llegar a usar, como puede ser una heladera, que sería importantísimo. Para los nenes no se puede abrir una caja de leche porque no tenés cómo mantenerla. O sea, tenés que darle leche en polvo. Pero lo más importante de esto sería para el verano, porque podés tener agua fresca como para prepararle un jugo o tenerle algún refrigerio. Este proyecto no es solamente
instalar equipos fotovoltaicos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o proveer energía eléctrica a través de fuentes renovables, sino que además es atacar la vulnerabilidad energética que presentan algunas de las comunidades rurales de la provincia a través de estos equipos fotovoltaicos. El objetivo del proyecto en sí es proveerles energía eléctrica de fuentes limpias, seguras y asequibles a las comunidades rurales que hoy por hoy no cuentan con ese derecho. Las expectativas que tengo obviamente es brindar una mejor educación, no mejor educación con respecto a lo pedagógico, pero sí poderle brindar mejores herramientas, trabajar más con tecnología y bueno, cubrir muchas necesidades básicas como te decía, como mencionaba anteriormente, de decir, bueno, tenemos una botella de agua fría en una heladera. Ellos saben que hoy van a poder venir y decir, Dire, tengo que cargar el celular de mi papá y de mi mamá, y yo le voy a poder decir, sí, lo podemos cargar porque ahora el combustible nos alcanza, porque el combustible va a ser el sol.